Y a veces no se nos habla de estas temporadas de resistencia. Yo recuerdo en un tiempo donde yo estaba pasando un momento muy difícil, muy adverso, donde me venía un problema tras otro, un ataque tras otro, una situación difícil tras otra. Era como que me llovía sobre mojado. Yo sé que muchos han vivido este tipo de temporadas. Y me recuerdo que yo oraba al Señor y el Señor me decía esta palabra: resiste, resiste, yo estoy obrando, yo estoy haciendo algo contigo, resiste, aguanta. No había escapatoria. La única dirección que yo estaba teniendo en ese momento era: aguanta, resiste, sigue haciendo lo correcto, sigue resistiendo, no te dejes vencer por el mal, sigue aguantando, nomás aguanta en la fe. Y yo recuerdo una vez que iba en el carro, que yo dije, qué poco a veces tenemos entendimiento de estas temporadas de resistir. Hola mi gente, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar sobre las temporadas de vida. Y tener un entendimiento de esto nos va a llenar de consuelo, de ánimo. Y esta perspectiva de la que voy a hablar hoy nos va a ayudar a mantenernos firmes y perseverando sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Van a haber temporadas donde vamos a tener que resistir. Hay temporadas de dolor, hay temporadas donde sentimos que la adversidad nos ahoga, temporadas de mucha tristeza, y es importante entender las temporadas, porque a veces vivimos en lo que le llaman en una utopía de que estamos esperando de que siempre vamos a estar en una temporada donde todo está bien, donde nos sentimos en paz, donde nos sentimos con gozo, y esto realmente sería el sueño de todos nosotros y lo vamos a vivir, aquellos que creemos en Cristo, lo vamos a vivir cuando nos vayamos con el Señor a nuestra casa. Pero mientras estemos en esta tierra, eso no es una realidad. Entonces, quitarnos de nuestra mente expectativas incorrectas le da firmeza a nuestra fe y nos da valor y valentía para vivir en medio de este camino, en esta vida que trae momentos difíciles y temporadas adversas. Porque no debemos olvidar que estamos en un mundo caído, que aunque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y somos criaturas nuevas en Jesús, somos hijos de Dios, estamos caminando en este mundo, que es solo nuestra residencia temporal, pero tenemos que aprender a caminar en este mundo. Y el Espíritu Santo nos lo va enseñando por medio de la palabra de Dios, porque tenemos una meta y un objetivo, y el crecer en entender ciertos conceptos nos va a ayudar a estar firmes en las temporadas difíciles, en los momentos difíciles. A veces queremos renunciar y no tenemos firmeza en medio de los momentos difíciles porque no tenemos un entendimiento de cosas. El entender verdades de la Biblia nos afirma. El entender conceptos que Dios nos deja en la Escritura hace que nos hagamos fuertes para no renunciar, ni para abandonar el camino, ni para apostatar de la fe, sino para mantenernos firmes. Y quiero empezar leyendo en Santiago 5:11 para que veamos este tema tan interesante que va a edificar nuestra fe de una manera muy sólida hoy. Dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Aquí realmente hay cosas tan tremendas en este pasaje, pero no me quiero detener mucho en ellas, pero hay una riqueza muy tremenda, porque primero nos está hablando de que hay que resistir con firmeza en tiempo de dolor. Aquí nos está hablando de las temporadas de la vida y tenemos que estar conscientes que mientras estemos en este peregrinar, en este camino, en esta carrera, no siempre vamos a estar caminando en el mismo terreno o en la misma temporada.
Así como las temporadas cambian, las estaciones cambian, por lo menos aquí en Estados Unidos es así, y en muchos lugares del mundo, no siempre está la misma estación, sino que hay veces estamos en invierno, verano, etc. Así igual es este caminar y esta vida para absolutamente todas las personas que vivimos en este mundo. No siempre vamos a estar en una temporada favorable, en una temporada donde nos sentimos alegres, donde tenemos éxito, donde tenemos alegrías, donde tenemos contentamientos. Vamos a pasar por temporadas de dolor. Hay temporadas donde tenemos que resistir con firmeza y a veces no se nos habla de estas temporadas de resistencia. Yo recuerdo en un tiempo donde yo estaba pasando un momento muy difícil, muy adverso, donde me venía un problema tras otro, un ataque tras otro, una situación difícil tras otra. Era como que me llovía sobre mojado. Yo sé que muchos han vivido este tipo de temporadas. Y me recuerdo que yo oraba al Señor y el Señor me decía esta palabra: resiste, resiste, yo estoy obrando, yo estoy haciendo algo contigo, resiste, aguanta. No había escapatoria. La única dirección que yo estaba teniendo en ese momento era: aguanta, resiste, sigue haciendo lo correcto, sigue resistiendo, no te dejes vencer por el mal, sigue aguantando, nomás aguanta en la fe. Y yo recuerdo una vez que iba en el carro, que yo dije, qué poco a veces tenemos entendimiento de estas temporadas de resistir, porque estamos esperando que se nos den unos pasos o que nos digan la solución para salir. Señor, dime qué hago para salir de esta situación que me está oprimiendo, que me está trayendo presión a mi vida, que me está trayendo emociones feas, que me hacen sentir mal, que no son agradables, que estoy sintiéndome de una manera que no me gusta sentirme. Entonces quiero que por favor me saques de esta situación, de este problema, de esta temporada donde no me estoy sintiendo bien. Y a veces no nos enseñan que hay temporadas donde hay que aguantar, donde hay temporadas que hay que resistir. Y quiero leerles Eclesiastés 3, 1 al 4. En la Nueva Traducción Viviente dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y ahí sigue diciendo más cosas, pero quiero detenerme aquí. Y quiero que noten, y esto lo acabo de notar ahorita que estoy leyendo el pasaje, de que está contrastando temporadas y hay unas temporadas que son muy desagradables, pero luego hay temporadas muy agradables. Es como un contraste entre temporadas donde nos sentimos mal y nos sentimos muy bien haciendo las cosas. Como por ejemplo, mire cómo se contrasta nacer y morir. Cuando nace un familiar, cuando nace un hijo de nosotros, hay alegría. Pero cuando muere un familiar, cuando muere un ser querido, hay mucha tristeza. Son temporadas que son necesarias, que van a pasar, pero una nos trae alegría y otra nos trae mucha tristeza y mucho dolor. También está el tiempo de sembrar y el tiempo de cosechar. En el tiempo de sembrar se necesita sacrificio, se necesita esfuerzo y es algo que duele. Pero cuando viene la cosecha, ahí es donde viene el disfrutar del fruto de todo lo que se sufrió. Entonces mire cómo está contrastando igual emociones, momentos donde nos sentimos mal, pero después hay momentos muy buenos. Luego está tiempo para matar y tiempo para sanar. Cuando hay momentos donde cosas mueren en nuestra vida, tenemos que matar relaciones, matar hábitos, cosas que nos están dañando, que significan morir a nosotros mismos, o cosas mueren en nuestra vida. A veces se muere una relación, se muere un matrimonio, se mueren negocios, cosas en nuestra vida, y son tiempos de dolor, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, pero luego hay tiempos de sanidad.
La sanidad nos habla de un tiempo de restauración, donde ya no nos sentimos mal, sino que hemos sido sanados. Entonces mire el contraste, espero que usted también lo esté viendo. También dice tiempo de derribar y tiempo para construir. Mientras se derriba hay esfuerzo, donde mientras se derriba no es agradable derribar, pero construir es agradable, es donde empezamos a disfrutar de el ya no tener esas cosas feas para construir cosas nuevas. Luego dice, es un tiempo para llorar, pero un tiempo para reír. Entonces mire cómo un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Cómo aquí está contrastando los dos tipos de sentimientos y de emociones en diferentes temporadas. Hay temporadas donde va a ser desagradable, donde nos va a doler, donde vamos a estar tristes, donde vamos a estar en medio de presión, de preocupaciones, pero luego van a venir otras temporadas que son temporadas donde vamos a disfrutar del fruto de nuestras oraciones, de nuestra fe, de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia. Muchas veces no tenemos en cuenta esto y nos descorazonamos muy terriblemente cuando estamos pasando por estas temporadas de dolor, por las temporadas donde hay que resistir. Y aquí hay una buena noticia, de que todos son temporadas, todos son tiempos, todos son estaciones. ¿Qué significa? Que no va a ser toda la vida, que no vamos a estar en la misma situación siempre, sino es sencillamente una temporada. Y el tener esto en cuenta nos va a ayudar a aguantar con firmeza, creyéndole al Señor de que Él está obrando en medio de esa temporada y que Él nos va a estar sosteniendo. Entonces mire cómo Job dice que en medio de esa temporada de dolor, de ese tiempo de dolor, Él resistió con firmeza y con gran perseverancia. Él persistió y perseveró en creerle al Señor. Y Él dijo, aceptaremos solo de Dios el bien y no el mal, o sea, seremos fieles a Dios y lo veremos con amor solo cuando nos esté yendo bien, o también vamos a aceptar lo que conlleva este mundo, que es los momentos malos. Tenemos que llegar al punto donde nosotros tenemos que aceptar que estas temporadas van a venir a nuestra vida y que aún en medio de esas temporadas Dios sigue siendo bueno, Dios sigue estando en control, Dios sigue dándonos su cuidado y seguimos creyendo de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros en medio de la temporada de dolor no lo entendemos. Y por eso es que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído, yo sé en quién estoy esperando y sé que mis ojos lo verán, así Él me tenga que levantar de las cenizas. Entonces aquí Él está hablando de cómo Él se mantenía en fe y en esperanza en medio de su temporada de dolor. Y esta es la persistencia. A veces pensamos que el persistir y el tener fe es estar sintiéndonos bien, sintiéndonos alegres, sintiéndonos gozosos. Y por eso es que las personas dicen, estoy mal con Dios, siento que Dios me ha dejado, siento que yo no estoy haciendo las cosas bien, porque no hemos entendido que hay temporadas de llorar, pero todavía tener fe, de estar en dolor, de estar en tristeza, pero todavía mantenernos como prisioneros de esperanza, seguir creyendo que el Señor está haciendo algo. Y esa es la perseverancia y esa es la fe. Y entonces dice también que al final Dios fue bueno con él. Y aquí especifica, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. De que tengamos que pasar estas temporadas no significa que Dios no esté haciendo algo. Y esto es importante que lo entendamos. En medio de las temporadas del dolor, Dios nos está sustentando. Dios nos está ayudando. A pesar de lo que Job estaba viviendo, Dios todo el tiempo estaba pendiente de él. Dios todo el tiempo le estaba poniendo límites al enemigo. Dios todo el tiempo estaba cuidando de su vida y era como que Dios estaba controlando todo en esta temporada de dolor. Y al final el Señor lo premió por su fidelidad en el tiempo de dolor.
Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, de que la Biblia nos da una promesa, y eso es una promesa de la que yo siempre me agarro, que está en Romanos, que dice que todo nos ayuda bien para aquellos que amamos al Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien. Aun cuando nos toca atravesar por temporadas de pérdidas, por temporadas de dolores muy duros, de tristezas, de desengaños, de traiciones, de desilusiones fuertes en nuestra vida, de enfermedades, de dolor. El Señor va a usar esas temporadas para hacer algo que después vamos a disfrutar del fruto de eso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No desanimarnos, sino que fortalecernos en la fe. El apóstol Pedro, cuando está hablando de la guerra espiritual, dice: estén firmes y alertas porque su adversario el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice: al cual resistan firmes en la fe. Y luego también está el pasaje en Efesios, que nos habla también de la guerra espiritual, donde nos habla de la armadura de Dios y dice: por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan estar firmes y resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, para que puedan resistir en el día malo. Aquí nos está hablando de un día malo al que nosotros tenemos que resistir para al final estar firmes. Estos momentos de resistir son parte de la vida. Hay momentos donde sencillamente tenemos que resistir en fe, aunque no entendamos, aunque sintamos que ya no aguantamos, aunque sintamos que el mundo se nos viene encima, aunque sintamos que todos nos han dejado, aunque estemos desconcertados y no estábamos esperando esa situación tan adversa, tan agónica que llegó de repente a nuestras vidas, ese ataque espiritual, esa batalla que viene a veces el enemigo, porque ese es también un tiempo de resistir, donde vienen unas batallas, unas luchas, unos ataques fuertes en contra de nosotros, donde el enemigo empieza a usar gente a nuestro alrededor, situaciones a nuestro alrededor, para atacarnos, para golpearnos fuertemente. Y ahí es donde nosotros tenemos que resistir ese día malo, esa temporada mala, para poder llegar a estar firmes. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Estar firmes en la fe. Y mire lo que dice Santiago 4:7. Dice: así que humíllense delante de Dios. En la Reina Valera 60 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces mire cómo a veces hablamos de: no, yo voy a vencer esta batalla, el diablo va a huir, yo lo voy a reprender y él va a salir corriendo. Y no se nos habla mucho ni se nos explica mucho de que hay una temporada de resistir al diablo. Estas son las temporadas de resistencia, donde el ataque se arrecia, donde los demonios se alborotan y se vienen en contra, y se viene una jauría de demonios en tu contra, donde el diablo toma la boca de la gente, de tu propia casa, de tu propio trabajo, y te atacan, y viene un ataque por aquí, viene una situación difícil por allá, momentos de guerra, de lucha, de desafío. Yo siempre he pensado que en el Antiguo Testamento se plasma la guerra espiritual con guerras y batallas físicas, en el ambiente físico, donde con una espada literal iban en contra de los filisteos, en contra de los amalecitas, en contra de los enemigos de Dios, pero eran batallas cuerpo a cuerpo, o sea, literalmente físicas. En este tiempo, la batalla de nosotros es espiritual. Y así como ellos físicamente estaban en un momento donde estaban en el tiempo de combate, donde estaban en el tiempo donde estaban con espadas en el terreno de combate, de guerra. Y hay veces que vamos a estar en esas temporadas, donde estamos en el tiempo de combate, te dan un golpe, te acuchillan, te dan con la espada, y ahí estás en un tiempo de combate. Eso es antes de tú ver la victoria y de conquistar. Y nos entristecemos mucho y nos desanimamos porque a veces no se nos enseña sobre estos tiempos de combate, donde estos tiempos de resistencia, donde estamos en un
tiempo donde tenemos que estar aguantando el dolor, aguantando la lucha, aguantando el embiste. Y donde también otros estamos tirando golpes y estamos hablando palabra y estamos en oración. Estos son los tiempos donde nada más estamos resistiendo nosotros, y la resistencia, quiero decirles que no es como muchas veces la gente la piensa, que es estar ahí en una actitud pasiva, en una actitud victimaria, esperando a que me golpeen y yo nada más llorando, esperando a ver a que el tiempo pase y que la situación acabe. Ese no es el tipo de resistencia que yo estoy hablando hoy. Ese no es el tipo de resistencia que habla la Biblia, o lo que también en el Antiguo Testamento se le llamaba esperar en Jehová. Estad quietos y esperad en Jehová. Estad quietos que el Señor va a pelear por ustedes. No significa esta espera, este tiempo de resistencia, no significa pasividad, sino lo que significa es que a pesar de las lágrimas, a pesar del dolor, a pesar del desconcierto de no entender, tú estás espiritualmente activo, llenándote de fe, llenándote de la palabra, orando, también tirando golpes, también pidiéndole al Señor dirección. Por eso dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Aquí me gusta porque leí esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, así que humíllense delante de Dios, porque el someterse es humillarnos. Tiene que ser un tiempo donde estemos más humillados que nunca, en el tiempo donde estamos resistiendo, en ese tiempo donde estamos en batalla, en combate, humillados delante de Dios, pero parados frente a las circunstancias y frente al enemigo, hablando palabra de fe. Eso es lo que es resistir. Resistir no es una pasividad, sino la palabra en el original significa contradecir, ir en contra de lo que se viene, que es muy parecido, lo vemos plasmado cuando Jesús estaba en el desierto y viene el diablo a tentarlo. No vemos a un Jesús que el diablo viene a tentarlo, a decirle cosas y él ahí pasivo, llorando, sufriendo. No, él estaba contradiciendo, contraatacando. No, escrito está. Tú me estás diciendo que haga esto, pero no, escrito está. Y hay que tener mucho cuidado, porque en estas temporadas donde estamos resistiendo, en estas temporadas malas, es donde mayormente vamos a ser tentados, porque el enemigo es un cobarde. Él no va a venir contra ti cuando tú estás fuerte. En las temporadas donde tú estás fuerte, donde tú estás en victoria, no. Él va a venir cuando tú estás débil, cuando estás bajo ataque, cuando estás en desánimo, cuando estás en dolor. Así es Él. Cuando tú estás en una gran necesidad, así es Él, así es como Él obra. Por eso es muy importante que en ese momento nos mantengamos en obediencia, que no nos dejemos arrastrar por la maldad porque estamos pasando un momento difícil, porque estamos pasando un momento adverso. Yo les voy a dar un ejemplo de casos que yo he visto. Han habido mujeres que se han enterado que su esposo las ha engañado con otra mujer. Y esto ha traído un golpe emocional fuertísimo en ellas. Las ha derribado completamente en el dolor. Y muchas de ellas, no todas, gracias a Dios, pero varias de ellas he visto operar por años. Entran en una rabia y en una ira tal que el enemigo les empieza a ofrecer venganza. Ve tú y haz lo mismo. Ve tú y págale con la misma moneda. ¿Y qué hacen ellas? Van y se meten con otro tipo para vengarse del dolor que les causaron. Cuando tú haces algo así, este es un ejemplo de realidades que pasan, lo que tú estás haciendo es que tú le estás entregando en las manos al diablo tu cabeza. Ahí tú estás dándole la cabeza al enemigo para que te degolle completamente. Cuando tú te dejas vencer por el mal, en medio del dolor, en medio de la tristeza, hay gente que en medio de pérdidas difíciles, en tristezas y dolores terribles, reniegan contra Dios y dejan el camino de Dios. Algunos hasta maldicen a Dios y se vuelven ateos. Esto es algo que se ve muy claro. Hay gente que está pasando por temporadas de escasez, donde están pasando momentos críticos económicamente y se meten en negocios
en cosas que tienen que ver con robar, con defraudar, con engañar, con brujerías, con hechicerías, en medio de la temporada difícil para salir, porque eso es lo que el enemigo te va a ofrecer, porque él lo que quiere es que tu cabeza. Él quiere en esa temporada difícil, él aprovecha esa temporada difícil para derrotarte, para sacarte de la jugada, porque apenas nosotros entramos en desobediencia y tomamos decisiones así que nos llevan a la maldad, eso abre la puerta a demonios y abre la puerta para que el enemigo venga y nos destruya completamente. Por eso dice, humíllense, sométanse a Dios y resistan al diablo, porque él va a venir con esas propuestas. Ah, no, pues tú págale con la misma moneda. Mira, ahí está fulano el de tu trabajo, tú también engáñalo. Mire, ahí está esta oportunidad para que tú por dinero hagas esto, hagas lo otro, que sabemos muy bien que eso es maldad pura. No, ahora, ¿dónde está tu Dios? Le dice a otros, ya ni para qué vayas a la iglesia, ya deja esto del cristianismo, es una mentira. Y empezamos entonces a estar en la encrucijada. Esto es lo que trae estas temporadas, esa encrucijada donde nos vamos a encontrar con decisiones que tomar. En los momentos difíciles es donde más tenemos que estar en oración y humillados delante de Dios y pidiéndole, Señor, dame la fuerza para resistir. Y resistiendo al diablo. Cuando te vengan esas propuestas de él, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a permanecer fiel a Dios. Y eso fue lo que hizo Job. Cuando la esposa viene y le dice, mejor ya, ¿para qué guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete de una vez. Job dijo, de ninguna manera voy a hacer esto, mujer. Como una mujer necia has hablado. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nos volvamos necios en medio de la temporada difícil. Pero ahí hay momentos, y esto es lo que quiero que hoy aprendamos, donde hay que aguantar, aguantemos. Quiero terminar con esto. Cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, esto fue hace 11 años, yo era primeriza y yo me recuerdo que yo me estaba sintiendo pero súper mal. O sea, llegó un momento que yo estaba sintiéndome tan mal porque yo estaba vomitando mucho, hasta me sentía que me estaba deshidratando, que le dije a mi esposo, llévame a una emergencias. Y resulta que llegué a la emergencias, a una emergency clinic, no era un hospital, sino una clínica de emergencias. Y recuerdo que me pusieron en un cuarto y que me tomaron todos los signos vitales y todo eso. Y me dejaron esperando ahí como 1 hora y media. Ya no volvió el doctor, ya no volvió nadie. Y yo dije, ¿qué? ¿Se olvidaron de mí? ¿Qué pasó? Entonces yo salí y una enfermera joven, me recuerdo que era una muchacha jovencita, tendría por ahí unos 22 años. Y entonces viene la muchacha jovencita y me dice unas palabras que fueron imprudentes, que no es algo que de pronto una enfermera debería decirle a un paciente, pero yo sé que era Dios hablándome por medio de esa muchacha, porque Dios usa todo. Y hoy en día le agradezco esas palabras, mire, a esa muchacha, porque me ha servido no solo para esa temporada, sino para todas. La muchacha me dijo, aguante, eso es lo que es el embarazo, aguante. Y me lo dijo todo en inglés. Usted lo que tiene que hacer es aguantar, no hay más que hacer. Ya, y se fue. ¿Y qué hice yo? Agarré mis cosas y me fui. Pero esto fue una lección, no solo para el tiempo de embarazo, sino para todo en mi vida. Porque entendí que hay momentos donde no se puede hacer nada. Cuando uno está en embarazo, uno no puede estar haciéndose tratamientos, tomándose medicina, porque esto le hace mal al bebé. Uno lo único que tiene que hacer es aguantar. Y así es en temporadas de la vida. Dios está gestando algo en nuestra vida. Está gestando una victoria, está gestando un ministerio, está gestando una obra de poder en nuestro carácter, en nuestra vida. Y cuando se está gestando algo, viene el momento duro, difícil, y ahí ¿qué tenemos que hacer? Aguantar. Y entonces eso es algo que yo he adoptado como una mentalidad de vida. Cuando vienen los momentos duros, yo digo, Anjula, aguanta. Tienes que aguantar, porque yo creo
Y estoy convencida, y lo he visto mucho, lo que dice el final de este versículo 11 de Santiago que leímos. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, con Job, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Al final, si tú permaneces fiel y aguantas y resistes y peleas y no renuncias y permaneces firme en la fe, por medio de la oración, de la búsqueda a Dios, del congregarse, ahí es donde más nos tenemos que llenar de fe, seguirle diciendo, Señor, yo confío en ti, yo te creo, no importa lo que yo estoy viviendo, mantenernos con un corazón agradecido, sin quejarnos. Estoy segura, lo he visto mucho y te lo aseguro porque lo dice la Biblia. Dios después te va a recompensar. Y van a venir las temporadas de victorias, de conquistas, donde vas a conquistar áreas de tu tierra prometida, donde vas a conquistar esos gigantes. Mire lo que pasaba a David cuando luchaba. Habían momentos duros, difíciles, pero después él disfrutaba de la gloria de la victoria. Vas a disfrutar de la gloria de tu victoria. Vamos a disfrutar de la gloria que nos va a traer el haber aguantado y resistido en esos momentos, en esas temporadas de resistencia. Resiste, no te doblegues ante el mal, ante el pecado, ante lo que el enemigo te ofrece, no te doblegues, resiste. Cuando Jesús salió de ese desierto, cuando él resistió todas las tentaciones y se mantuvo en obediencia, dice que vino el Espíritu Santo sobre él. Y ahí es donde empieza su ministerio y él va con el poder del Espíritu a hacer cosas gloriosas. Por eso la temporada de resistencia, lejos de ser nada más un momento que nos hace sentir mal, es un momento de gestación. Pero tenemos que nosotros tomar las decisiones correctas y la actitud correcta en ese tiempo para poder disfrutar de la victoria. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de bendiciones. Nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.